El Jardín Botánico Nacional, o Jardín Botánico Dr. Rafael María Moscoso, el cual lleva el nombre en homenaje al primer director del mismo, está ubicado en Altos de Gala, en la zona norte de Santo Domingo. Abarca alrededor de 2 millones de metros cuadrados. Su emblema es una hoja del guanito, Cocotrinas argentea, palma delgada muy abundante dentro del jardín. El Jardín Botánico Dr. Rafael María Moscoso está abierto de 9 de la mañana a 6 de la tarde todos los días del año. El jardín no es solo un pulmón purificador del ambiente de Santo Domingo, sino que es un santuario en el que conviven en armonía animales y plantas. Bueno, amigos, como comentábamos, un gran honor para este matutino, ojalá que también retransmitimos por los 96.1 de Quisqueya FM y Dominicana 98.9, ahora en este nuevo formato y esta nueva etapa que vive el matutino de Ser TV Dominicana. Les decíamos que era un gran honor recibir a don Ricardo García. Él es el director del Jardín Botánico Nacional. Y hay un festival que ya la población ha hecho suya, Santo Domingo, incluso vienen desde el interior a participar de este festival de plantas y de flores, que es bellísimo en el Jardín Botánico Nacional. Lo recibimos con mucha admiración y respeto. Encantada. Gracias Yanela, gracias Guillermo por permitirnos comunicarnos con esta población dominicana, estos seguidores, para hablar del Festival de Plantas y Flores, para hablar del Jardín Botánico Nacional, que es un gran orgullo de los dominicanos. Para los dominicanos. Y este festival es ya un atractivo en el cual las familias vienen a disfrutar del jardín, pero también adquirir conocimientos. Esta vez tenemos, por ejemplo, un taller donde se va a destacar el valor de los huertos como instrumento para la educación en las escuelas. Saben ustedes que se ha perdido mucho la ligazón de los jóvenes, sobre todo con el tema de la producción de las plantas, las hortalizas. Entonces los huertos son un mecanismo para educar en ese sentido, sobre todo ahora que se da tanto valor a esa alimentación sana y ese tipo de cosas. Y a tener su propio huerto, claro, ¿no? que Hay sí, toda a veces una... la gente tiene espacio que no aprovecha porque no tiene el conocimiento, ¿no? Pero por igual nosotros vamos esta vez a tener una conferencia sobre las enfermedades principales que afectan las plantas en su casa. A veces usted tiene una planta ornamental muy bonita, ¡no prende! se enferma y usted no sabe Sí. qué es lo que está pasando. Pues Claro. ahí va a poder aprender cómo controlar, cómo manejar esos problemas. Y por igual vamos a hablar del tema de la flora en las áreas protegidas hacia o como un valor para el ecoturismo en la República Dominicana. Un tema importante porque uno ve cómo países como Costa Rica, Brasil, muchos países hoy valoran esos recursos florísticos que están en las áreas protegidas y entonces eso tiene un valor económico. Pues República Dominicana tenemos que ir trabajando activamente en valorizar eso, entonces darle un valor agregado y que la gente pues pueda disfrutar, pero a la vez nosotros recibamos los beneficios de esto. Hace muchos años, cuando visité Cuba, hace décadas, tuve la oportunidad de visitar un orquidiario que por demás, con una gran riqueza de especies, ¿verdad? O de variedades, Sí. tenía una bellísima historia. Se trataba de un viudo, de alguien que había enviudado, y en esa finca, digamos, en esa colina, pues él había dedicado a su pareja ya fallecida, pues aquel orquidiario. El proceso revolucionario cubano, pues, entendió la importancia de ese tesoro que ese señor, ese botánico empírico, digamos, Sí, sí. pues le dejaba a los demás. El país sigue un tanto, Ricardo, sorprendido, un poco cuando se le habla de que la flor nacional es ahora la rosa De Valladolid. Primero, la mayoría de la gente no la conoce. Segundo, poca gente sabe que es un cactus. Así es. Tercero, dijeron inicialmente que ustedes en el botánico se la podían dar a uno
y yo mandé a mi hijo a buscarla. Y resulta ser que no pudo conseguirla. Porque te lo Así es cobraron. que háblame de todo esto. Sí, sí. Es interesante el tema, porque fíjate lo que ha pasado con la flor nacional. Casi todos los países a nivel mundial tienen una flor nacional que es simbólica. Generalmente una planta endémica, porque es un símbolo patrio, ¿verdad? La República Dominicana, en 1957, se designa por un decreto la flor de la caoba como flor nacional. Pero ¿qué resulta? La flor de la caoba es una flor minúscula, casi imperceptible, incluso nadie percibe cuando la caoba está en floración. Lo que correspondía era la caoba como árbol nacional, que los países tienen árbol nacional y flor nacional. Entonces, hace unos años, por iniciativa de, bueno, el actual Procurador General de la República, Domínguez Brito, cuando era senador, comenzaron las discusiones para designar la flor nacional y el árbol nacional. Se hizo consulta entre botánicos, gente del área de medio ambiente, algunos historiadores, y se decide entonces que la caoba pasaría a ser el árbol nacional, muy merecido por todo el valor de la madera, el valor histórico que tiene, y entonces se debate lo de la flor nacional. Algunos planteaban que el ébano verde, pero el ébano verde lo conoce muy poca gente, además de que por requerimiento ecológico está muy limitado a un área que prácticamente es imposible lograr que un ébano verde crezca fuera de cerca de Constanza, por ahí. Se planteaba, incluso la gente decía, bueno, pero la Trinitaria de Brasil no tiene ninguna relación con nosotros y no crece de manera silvestre tampoco. Otros hablaban de la cayena, pero la cayena es originaria de la China y por eso se llama Hibiscus rosa sinensis. Incluso hace unos años alguien escribió, muy bonita, alguien escribió que la cayena era la flor nacional y eso se difundió, como decimos, como la verdolaga, y todavía hay confusión. La rosa de Valladolid es un cactus, es endémico, es una flor preciosa. Nosotros nos dimos cuenta que es de fácil propagación. Usted corta una ramita, la pone en tierra y crece sin problema. Pone una semilla y germina sin problema. Pero puede crecer desde las zonas bajas hasta cierta altura. Nosotros la hemos visto creciendo en los montones de San José de las Matas. Incluso en Constanza me sorprendí porque el día pasado alguien tenía sembrada y estaba creciendo bien. Con Entonces, una temperatura, digamos, que no claro, es común con para los esa cactus variación, ¿no? Son calientes. Entonces, con esto se contribuye a dar a conocer un elemento de nuestra flora, a su protección, es de fácil propagación, es muy bonita, entonces son elementos más que suficientes para reconocerla como la flor nacional y por eso ya aparece en todo el papel moneda, la sexta generación de billetes de República Dominicana. Ahí está la rosa de Valladolid. Esa es parte de la historia. Está fuera de peligro de extinción. Es una especie considerada en peligro de extinción, pero justamente al declararla como flor nacional y el jardín se ha empeñado en una campaña de propagación. Nosotros ya hemos propagado más de 3.000 individuos, más de 3.000 plantas que están distribuidas en muchos lugares, pero los viveros privados ya también la están reproduciendo y ya está en muchos jardines de República Dominicana, incluso en lugares públicos, en escuelas, porque es parte del trabajo que el jardín está haciendo y que la ley 146-11 manda a que el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Educación y el Jardín Botánico pues nos encarguemos de promover el tema de la flor nacional. Profesor, yo quería hacerle una pregunta que puede parecer un poco hasta ingenua. Vamos a ver. Sí, pero yo soy una amante de la botánica, me encantan las plantas. ¿Es verdad que hay gente que tiene los dedos verdes? Los dedos verdes, bueno, los dedos verdes por el amor. Sí, porque uno dice, vamos a dárselo a doña Petra, que ella prende todas las matas. Fíjate. Por ejemplo, yo oía eso mucho Sí, cuando era pequeña. No, que fulana no le ponga la mano, que si usted tiene la menstruación, entonces la planta no se da. O que si la luna tal cosa. O que si la luna tal cosa. Bueno, son creencias, sobre todo el tema de la menstruación, son creencias. Y recuerdan ustedes un tema de Enrique Félix. ¿Enrique Félix? Sí, cantautor, un amigo, donde hablaba de eso. Ahora, el tema de la luna, si está llena, si está nueva, sí se ha encontrado alguna relación con función al flujo de los líquidos, el agua, entonces parece tener alguna relación. En cuanto a que hay personas que tienen mayor actitud o para que las plantas le crezcan,
es un asunto de cuidado también. Si usted siembra una planta, no le pone cuidado, la abandona, pues obviamente no va a tener éxito. Pero hay gente que le pone cariño, la siembra, la abona, la mima un poco, pues usted va a tener buenos resultados. Yo creo que por ahí anda la cosa. Le voy a hacer una pregunta a Capicúa. Mucha gente, en bien del Jardín Botánico Nacional, dice que en realidad el único espacio particular es el que diseñara en su momento el japonés Mamoru Matsunaga, y es el llamado jardín japonés. Muy lindo. Y evidentemente que es una jardinería oriental exquisitamente diseñada, claro. y posiblemente sea quizás el lugar más particular. ¿Por qué no así un área dentro del jardín que podamos identificar como el jardín criollo y que sea tan acogedor y tan propicio incluso para la meditación, para la tranquilidad que por momentos también uno siente en el sendero, digamos, de los bambúes? Sí, sí, fíjate, Guillermo, y qué buena tu pregunta porque me permite plantear algunas cosas. Los jardines botánicos, yo siempre digo, son como los buenos vinos, bien conservados, van mejorando con el tiempo. El jardín nuestro, a pesar de que tiene ya 39 años, es un jardín joven. El espacio del jardín japonés, diseñado desde el inicio, ¿verdad?, ya madurado, es un atractivo por lo exótico del tipo de jardinería. Lo que usted plantea, hoy yo creo que ya el jardín puede ir pensando en habilitar un espacio sobre todas esas especies que tienen potencial de jardinería, que hasta hace unos años usted no veía las plantas nuestras en las ciudades, en la jardinería, pero ya hoy sí se van incorporando. Entonces tener ahí un espacio representativo. Sin embargo, el jardín tiene colecciones como la colección de palmas, donde están una gran cantidad de las palmas nuestras, tiene helechos, que hay helechos nuestros, tiene las plantas medicinales, que hay una colección importante de las plantas propias nuestras, que algunas son incluso atractivas desde el punto de vista ornamental, pero sobre todo tiene un área de plantas endémicas, donde ahí usted encuentra especies raras. Es decir, que en todo eso conjuga, ¿verdad?, lo que es esa representación. Ahora, con ese concepto de paisajismo, ciertamente es algo que el jardín tendrá que trabajar. Y qué bueno que ya hoy tenemos paisajistas como Adolfo Gochar, nieto de Moscoso, como Andrés Aglul, pero también un joven de Puerto Plata que está trabajando activamente en la incorporación de las plantas nativas y endémicas en la jardinería, y ya incluso hay un proyecto muy interesante en la costa norte que prácticamente toda su jardinería va a ser con plantas nativas y endémicas. Ese es el amigo Juan Diego Vázquez. Es decir, que vamos caminando en ese sentido porque la mayor parte de las plantas ornamentales que tenemos en República Dominicana son exóticas, cuando tenemos un gran potencial, más de 6.000 especies de plantas, muchísimas de ahí de potencial ornamental. Entonces eso también va a ser un atractivo porque uno no quiere ir de un país a otro a ver la misma cosa que ve en Florida, en Cancún, en Brasil. Uno quiere ver cosas diferentes y tenemos para ofrecer cosas diferentes. Eso es, hay que colocarlo en la agenda del jardín. Hablando de cosas diferentes, esta 10ª edición del Festival de Plantas y Flores, ¿qué nos trae como novedades? Fíjate, se inaugura mañana, ¿no? El viernes. El viernes 31. 31, sí. Sí. Fíjate. En la mañana. En la mañana. Sí, una actividad abierta al público. Sí, claro, como público, siempre. Va a estar abierto al público. Fíjate, una de las cosas importantes, hacemos énfasis en el tema de la educación, como decíamos, porque la función principal del jardín es crear conciencia sobre el valor de nuestra flora y el compromiso de los dominicanos de conservarla y de manejarla de manera sostenible. Y ese es un espacio que aprovechamos para eso, para difundir el tema de educación. Pero también vamos a trabajar ahí con la parte de diseño de jardines. Es decir, que vaya, hay un taller, la gente va a poder aprender también a manejar su planta y el tema de diseñar mini jardines, que es una parte importante. Y lo que les decía de el valor de la flora nuestra para el ecoturismo, destacando el tema de la conservación, cómo conservando nuestra flora y ofertándola con sus atractivos,
medicinal, ornamental, histórico, ¿verdad? Plantas de carácter mágico religioso. Son muchos aspectos que vamos a destacar ahí. Pero también quiero mencionar que nosotros vamos a dar apertura a nuestro mariposario. El mariposario va a ser un gran atractivo de jardín porque además se enmarca en lo que está sucediendo en muchos jardines botánicos, en muchos lugares, donde el tema de las mariposas ligada a la conservación y como un elemento importante para la educación. Entonces, esto ya va a estar abierto al público también a partir del sábado. Y como próximo. apoyo también a las escuelas. A las escuelas. Para nosotros el tema de las escuelas es fundamental. Las investigaciones que realizamos, esos resultados tratamos de darlo a conocer, de que los estudiantes se empoderen de esa información para que hagan conciencia, porque usted no conserva, no cuida lo que usted no conoce. Es una de las debilidades que tenemos en nuestro país. Yo ahora acabo de regresar de Brasil, de nuestro 11º Congreso Latinoamericano de Botánica, y quedé gratamente impresionado de cómo se está trabajando en Latinoamérica el tema de la educación, sobre todo en los jardines botánicos, hacia la población, como un elemento importante para la conservación. Pero las investigaciones... Ricardo, finalmente, por mi parte, y por el tiempo, jardinería, paisajismo, huerto, arquitectura, urbanismo, por lo tanto, sí. que ciudad. Se están haciendo jardines en las vías, se está repoblando, por ejemplo, admito, la uva playa, que se está usando mucho, pero se usan otras especies. ¿En qué medida también el jardín botánico y los botánicos nuestros pues han de alguna manera incidido o tienen la posibilidad de incidir en que cosas que se hacen no se hagan y otras que se deben de hacer pues no se hagan por igual? Fíjate, en eso hemos avanzado mucho en los últimos años. La prédica continua de botánicos como Milcíades Mejía, el actual presidente de la Academia de Ciencias, Ocoeño, nuestro el amigo caso de Brígido Peguero, es decir, una generación de botánicos, y desde el tiempo de Marcano, Henry Alain Dioget, Tomás Zanoni, hemos venido impulsando la idea de darle un enfoque diferente a la ornamentación, a la arborización en las ciudades, que además conlleve a una reducción de los costos, pero a la vez que esa arborización y esa ornamentación esté acorde con la fauna. Hoy la ciudad de Santo Domingo tiene mucha fauna, muchas aves, porque tenemos especies de la nuestra con las cuales están asociadas. Y esa es una tendencia importante en el mundo. Mire, y la ciudad uno se levanta y todos los pajaritos están cantando. Llena de aves, porque hay comida, hay refugio. A mí me impresionó mucho hablar, estuve en una sección con los amigos que dirigen el Jardín Botánico de Bogotá, que ahora mismo es uno de los ejemplos en América. Y ellos inciden muchísimo en la política de arborización, la política ambiental de la ciudad de Bogotá. Toman decisiones, tienen poder de decisión. Claro, nosotros aspiramos a eso. Claro, el Jardín Botánico nuestro tiene una limitante, número de técnicos especializados, presupuesto. Fíjense que ese Jardín Botánico de Bogotá tiene $23 millones de presupuesto anual. Nosotros tenemos algo de presupuesto, es decir, que hacemos mucho con poca cosa, pero aspiramos a ir trabajando dentro de la posibilidad, pero sobre todo que también nuestras autoridades vayan haciendo conciencia del valor que representa un espacio como el Jardín Botánico nuestro. Que más allá que de la exhibición de plantas, flores y de nuestra flora, es memoria de la naturaleza. Y es ciencia, es investigación. Sí. Hoy vi unos datos que da la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doña Ligia Amada, que me alegra mucho porque vamos avanzando y el Jardín Botánico tiene que ser considerado, y gracias al apoyo del MESIP, nosotros acabamos de terminar la lista roja nacional, que es la base para muchos proyectos y programas de conservación, lo mismo de la arborización, como decía Guillermo. Es decir, que yo creo que vamos caminando poco a poco, pero avanzamos.
fantástico. Bueno, gracias, Ricardo. Gracias Nos a encontramos el próximo viernes a las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana. Es el acto sí. inaugural. Así será. 10º Festival de Plantas Plantas y Flores, auspiciado por el Jardín Botánico Nacional. Hemos conversado con su director, don Ricardo García, quien ha aceptado nuestra invitación. Bueno, continuando con Ojalá y su matutino, tenemos un material interesantísimo a propósito de la celebración este año del centenario de la gran poeta puertorriqueña Julia de Burgos. Recibíamos en Memoria y Tradición una de las actrices más importantes de Puerto Rico, Marilyn Pupo, interpretando uno de los poemas más difundidos de Julia de Burgos, Río Grande de Loíza. Pues la institución Prensa Civil Quisqueyana, a propósito de la conmemoración del centenario de Julia de Burgos, ha preparado este material audiovisual que nosotros queremos compartir con todos ustedes. Adelante, señor director. Triste caravana de recuerdos por mi mente ha pasado. ¿Que a dónde voy con esas caras tristes y un borbotón de venas heridas en mi frente? Voy a despedir rosas al mar, a deshacerme en olas más altas que los pájaros, a quitarme caminos que ya andaban en mí como raíces. Julia de Burgos, poetisa de primer nivel, puertorriqueña porque nació en Puerto Rico, en Carolina, pero que trascendió la patria natal, anduvo errante como emigrada por varios lugares, fundamentalmente por Cuba y Estados Unidos. Esta es la Julia antillanista, es la Julia caribeñista, porque todos los pueblos de la región le interesaron, la Julia que tuvo que ver con todos los oprimidos del Caribe y de la humanidad, y así se proyectó en sus poemas y en su epistolario. Hemos tratado con este, que es una celebración del centenario de su natalicio, con la presencia importantísima de la familia, la intelectualidad puertorriqueña de primer nivel que está aquí. Este parque, al que había ignorado como a cualquier esquina, se yergue ahora separándose con una altivez desconocida, con una luz que lo desdobla, que lo expande, que lo aviva. Este parque, donde un sol intimidado por la profunda desnudez vacila, redefinió su lugar en el espacio cuando en él se posó Julia de Burgos para habitarlo en su retorno de poesía. Muy señor río mío, río hombre, único hombre que ha besado en mi alma al besar en mi cuerpo. Río grande de Loíza, río grande, llanto grande, el más grande de todos nuestros llantos isleños, si no fuera más grande el que de mí se sale por los ojos del alma para mi esclavo pueblo. Esta actividad es mucho más de lo que nosotros como familia hubiéramos esperado, pero es lo que ella se merece. Entiendo yo que ha quedado totalmente ubicada Julia de Burgos como lo que era, una mujer caribeña. Y estamos agradecidos, nos sentimos más que honrados y muy orgullosos y felices de que esto sea el comienzo de muchas otras cosas. Ya definido mi rumbo en el presente, me sentí brote de todos los suelos de la tierra, de los suelos sin historia, de los suelos sin porvenir, del suelo siempre suelo sin orillas, de todos los hombres y de todas las épocas. Hoy es un día muy especial. Chiqui, la familia, el grupo de puertorriqueños y el pueblo dominicano se ha unido para recibir a nuestra Julia de Burgos. Este hermoso busto sobre estos corales, sobre lo que llamaba que era el río, que era el mar. Quiero agradecerle al escultor René Guzmán, al artista dominicano que tuvo la sensibilidad de perfilar a Julia, porque esa es Julia, y llegó aquí y está con nosotros para celebrar la vida. ¿Quién podrá detenerme con ensueños inútiles cuando mi alma comience a cumplir su tarea, haciendo de mis sueños un amasijo fértil para el frágil gusano que tocará a mi puerta? Julia de Burgos es la poeta nacional de Puerto Rico. Leyéndola yo descubrí que ella era quizás
la mejor de las poetas posmodernistas. Yo todavía no sabía el papel de Julia en el exilio dominicano y cómo ella compartió el exilio con don Juan y Juan Isidro en Cuba, en Nueva York y en Puerto Rico. Por ejemplo, Julia escribió el poema más contundente contra la dictadura de Trujillo que yo haya leído. Somos el duelo a muerte que se acerca fatal. Cuando las multitudes corran alborotadas, dejando atrás cenizas de injusticias quemadas, y cuando con la tea de las 7 virtudes, tras los 7 pecados corran las multitudes, contra ti y contra todo lo injusto y lo inhumano, yo iré en medio de ellas con la tea en la mano. Me hice la promesa de que algún día Julia llegaría a la República Dominicana. Julia es una criatura marítima. No me sorprendió que lloviera, que ella llorara con nosotros. Espero que esta vez de felicidad. ¿Cómo habré de llamarme cuando solo me quede recordarme en la roca de una isla desierta? Un clavel interpuesto entre el viento y mi sombra. Hijo mío y de la muerte, me llamarán poeta.